Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al síndrome y a la enfermedad de Sjögren. El síndrome de Sjögren fue descrito en el año 1933 por Henrik Sjögren en una mujer joven que tenía queratoconjuntivitis seca y sequedad bucal y se lo asoció por primera vez con síntomas sistémicos. Como predecesor a esta descripción, bastante antes, Mikulix había reportado el caso de un hombre con tumefacción parótida y sequedad de mucosas, que seguramente tenía síndrome de Sjögren. De ahí quedó también el llamado síndrome de Mikulix a aquellos pacientes que tienen agrandamiento de glándulas salivales mayores. Posteriormente, y como se ve en esta secuencia de años, se diferenció el síndrome de Sjögren primario versus el secundario. El Sjögren primario es aquel que tiene las manifestaciones que iremos viendo de síndrome de Sjögren, pero que no tiene asociado ninguna otra enfermedad en general autoinmune. Mientras que el secundario es aquel que sí tiene asociada otra enfermedad, y la más frecuente de ellas, aunque no es la única, es la artritis reumatoidea. Luego se describieron los autoanticuerpos que están implicados en el síndrome de Sjögren, posteriormente las manifestaciones extraglandulares, y después se establecieron criterios de diagnóstico, primero los europeos y luego los americanos europeos, para establecer el diagnóstico de síndrome y de enfermedad de Sjögren. El síndrome de Sjögren primario, sobre todo, es patogenia autoinmune y es una enfermedad frecuente. Fíjense que puede tener una prevalencia, depende de las poblaciones que tomemos, del 0,5 al 3%. Fíjense que es 9 veces más frecuente en el sexo femenino, como muchas otras enfermedades autoinmunes, que en el sexo masculino. Y sobre todo ocurre en mujeres de mediana edad, de los 45 y los 55 años, y también en ancianas. O sea que dentro del espectro de las enfermedades autoinmunes, el síndrome de Sjögren es una enfermedad común, y en pacientes que tienen síntomas reumáticos o alguna enfermedad reumática definida, debe considerarse la posibilidad que además padezcan de síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren, en definitiva, es una enfermedad autoinmune sistémica que consta de una enfermedad autoinmune órgano específica, es una exocrinopatía autoinmune que afecta fundamentalmente glándulas salivales y lagrimales, pero otras glándulas exocrinas también, y que además puede tener compromiso sistémico, las llamadas manifestaciones extraglandulares, por lo cual se la considera una enfermedad autoinmune sistémica, que en algunos casos se mantiene solo como una exocrinopatía autoinmune y en otros da compromiso sistémico, en algunos casos severo. Los constituyentes del síndrome de Sjögren son básicamente la sequedad de ojos y de boca, de respectivas mucosas, lo que se conoce como síndrome Zika, el agrandamiento de glándulas salivares mayores, sobre todo de las parótidas, pero en ocasiones también las submaxilares, frecuentemente de manifestaciones generales de tipo astenia y adinamia, y las mencionadas, que después detallaremos, manifestaciones extraglandulares. Vamos a comenzar describiendo las manifestaciones oculares que derivan de la sequedad y la consiguiente queratoconjuntivitis seca o queratoconjuntivitis zika. Esto se debe a disminución del componente acuoso de la lágrima. Las lágrimas tienen dos componentes, un componente acuoso y un componente mucoso. Los pacientes se quejan de tener sensación de cuerpo extraño, de tener irritación, picazón, a veces fotofobia, y sin embargo la producción de lágrimas no está totalmente abolida y los pacientes pueden llorar emitiendo lágrimas. O sea que un paciente pueda llorar con lágrimas no implica que seguramente no tiene queratoconjuntivitis zika. Cuando uno los examina, tienen, ya vamos a ver con qué pruebas, evidencia de reducción de la producción de lágrimas. Pueden tener daño corneal y conjuntival, filamentos de mucus y dilatación de vasos en la conjuntiva vulvar, en ocasiones secundario a la hiperemia e irritación. Las complicaciones más frecuentes son las úlceras de córnea,
las conjuntivitis infecciosas a repetición y la blefaritis o infección de los párpados. Para demostrar la sequedad de los ojos, hay 3 pruebas de diagnóstico que habitualmente hace el oftalmólogo. Con 2 de las 3 positivas, uno puede afirmar el diagnóstico de ojo seco. Uno es el test de Schirmer, otro es el test de Rosa de Bengala, y el tercero es el tiempo de ruptura de la lágrima o clines de la lágrima, que seguidamente veremos cómo se efectúan. Una de las pruebas entonces para demostrar la sequedad ocular es el test de Schirmer, que es muy sencillo de efectuar. Se coloca un papel de filtro estéril en el tercio externo del párpado inferior y se ve cuánto se humedece ese papel que está milimetrado. Se considera anormal, patológico, si se humedece menos de 5 milímetros en 5 minutos. Ese es el test de Schirmer. El test de Rosa de Bengala también es sencillo de hacer, lo hace habitualmente el oftalmólogo. Se instila una cantidad pequeña de Rosa de Bengala, el 1%, que no tiene ninguna acción dañina sobre la mucosa ocular, y se valoran las células de conjuntiva de la córnea. Las áreas que se tiñen de rosado son áreas de tejido desvitalizado secundario al ojo seco, como se ven en las flechas en esta foto. Y el tercer test que también efectúa el oftalmólogo es el tiempo de ruptura de la lágrima, o clines de la lágrima, o break-up time, en sus siglas en inglés. También se hace con fluoresceína que se instila. Se debe observar, en este caso con lámpara de hendidura, por eso lo hace el oftalmólogo siempre, cuánto tiempo tarda en romperse la película lagrimal que está con la fluoresceína instilada. Si el tiempo de ruptura es menor a 10 segundos, se considera patológico. Para el diagnóstico de la sequedad oral o xerostomía, causada por hipofunción salival crónica, se debe evaluar la cantidad de saliva que se puede producir. Los síntomas que los pacientes refieren son sequedad de la boca, adherencia de los alimentos a la superficie bucal, cambios en el gusto, disglusia y a veces dificultad para hablar. Y al examen físico se pueden observar caries dentales, pero caries dentales diferentes a las habituales, caries apicales, o sea, cerca de la inserción del diente con la encía. Frecuentemente tiene mugueto, o sea, candidiasis oral, y queilitis angular. Como complicaciones puede haber reflujo laringotraqueal, esofagitis, secundaria a la poca alimentación, disminución de peso, etc. Como diagnóstico diferencial hay unas cuantas medicaciones que después detallaremos, pero los más frecuentes son los antidepresivos, antihistamínicos, anticolinérgicos, los diuréticos, algunos neurolépticos, que pueden provocar sequedad oral. Enfermedades sistémicas como la sarcoidosis, la amiloidosis, la diabetes, la infección por HIV, por supuesto que los estados de deshidratación y los trastornos de ansiedad. Aquí vemos una foto con una queilitis angular, vulgarmente llamada boqueras, que por supuesto no es la única causa del síndrome de Sjögren y no es la más frecuente, pero es frecuente ver estas queilitis en los pacientes con mucha sequedad oral. En estas otras fotos vemos en la foto de arriba nuevamente queilitis angular y una lengua seca, y en la foto de abajo las caries que mencionaba, caries dentales que afectan el área apical de los dientes, que no son las caries usuales que están en la parte distal de las muelas o de las otras piezas dentarias. En esta diapositiva vemos una lista un poco más extensa de los distintos fármacos o drogas que causan el síndrome de Zika, sequedad sobre todo oral. Los anticolinérgicos, como mencionamos, las drogas simpático-miméticas, las benzodiazepinas, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos tricíclicos, etc. Fíjense que acá también están los beta bloqueantes, algunos otros antihipertensivos como la clonidina y los alfa-1 antagonistas, y los opioides. La nicotina también produce o puede producir sequedad oral. Para determinar si existe una producción insuficiente de saliva, es muy sencillo efectuar la cialometría.
Se le pide al paciente, dándole un frasco, que salive en ese frasco, y lo normal se considera que pueda efectuar una producción de saliva de al menos 1,5 mililitros en 15 minutos. Eso es la cialometría. Para estudiar las glándulas salivales mayores se pueden usar estudios por imágenes. El más comúnmente utilizado es la ecografía. Raramente necesitamos una resonancia nuclear magnética u otro tipo de estudios. Este aumento de tamaño de las glándulas salivales mayores, en particular de la parótida, habitualmente es bilateral y puede tener muchas causas. Cuando está vinculada al síndrome de Sjögren, puede estar causada por la misma enfermedad, o sea, la infiltración linfocitaria en general de las parótidas. Puede estar agrandada porque se complique con una parotiditis infecciosa o que haya desarrollado un linfoma a nivel de las glándulas salivales mayores. Cuando no está causado por síndrome de Sjögren, el agrandamiento parotidio, recordamos, puede ser denominado síndrome de Mikulicz, puede estar provocado por unas cuantas causas, algunas muy frecuentes, como por ejemplo el alcoholismo, la diabetes, la bulimia, el abuso del cannabis, litiasis de glándulas salivales, sarcoidosis, síndromes de linfoproliferativo con infiltración difusa, cialodenitis viral, tumores y parotiditis. Uno de los diagnósticos diferenciales más importantes cuando hay un agrandamiento parotidio, sobre todo si es progresivo, es diferencial si se trata realmente vinculado solo al Sjögren o ha desarrollado un linfoma. En el caso que esté vinculado solamente al Sjögren, este agrandamiento de parótidas puede ser persistente o tener remisión y recaídas. Y puede, aunque no tenga el desarrollo de un síndrome linfoproliferativo, ser muy importante, o sea, ser masiva. Es una forma de presentación bastante común en adultos jóvenes y a veces precede a los síntomas y signos clásicos de la queratoconjuntivitis zika. En este caso, que solamente responda al Sjögren, suele mejorar con el tratamiento con dosis bajas de 10 a 20 miligramos de meprednisona. El desarrollo del linfoma en las glándulas salivales mayores se debe a la estimulación crónica de los linfocitos B y debe sospecharse cuando el agrandamiento se hace progresivo y sobre todo si es nodular. Como factores de riesgo se consideran a los pacientes con Sjögren que tienen anti-ROI y anti-LAP positivos, que tienen crioglobulinas y complemento bajo y que en la biopsia tienen una cialodenitis mioepitelial. Lo importante a recordar es que ante la aparición de nódulos en el agrandamiento parotidio se debe considerar la posibilidad de que el paciente haya desarrollado un linfoma. En esta foto vemos de esta paciente claramente el agrandamiento parotidio, de este caso del lado derecho, que es el lado que se ve. Fíjense que uno de los detalles semiológicos para un bulto, digamos, en esa zona, es que cuando se trata de la parótida o depende de la parótida, suele, como se ve en este caso, elevar el lóbulo de la oreja. Desde el punto de vista de las imágenes, como habíamos dicho, aunque no siempre son necesarias, acá vemos un corte tomográfico. Fíjense cómo se ve de ambos lados el agrandamiento de las parótidas, aunque del lado izquierdo contiene una zona bien hipodensa, bastante focalizada, que puede ser una colección líquida o puede ser una complicación infecciosa y tener en ese lugar un absceso, o sea, una parotiditis supurada. Desde el punto de vista del laboratorio inmunológico, el síndrome de Sjögren, cuando es primario, es el que suele tener más positividad de ciertos autoanticuerpos. Fíjense que los factores antinucleares son positivos en el síndrome de Sjögren primario en más del 70% de los casos. Y los anticuerpos anti-RO, también llamados anti-SSA, en alrededor del 80-90% de los casos. Este porcentaje tan alto es bastante más bajo en los pacientes con síndrome de Sjögren secundario. Bueno, pueden tener factor reumatoideo positivo en cerca del 40% de los casos, a veces a título alto, aún en ausencia de artritis reumatoidea. El anticuerpo anti-LA, o también llamado anti-SSB,
es bastante menos prevalente que el anti-Rho, y es raro que tengan anti-La positivo y anti-Rho negativo. Cuando el anti-La es positivo, habitualmente el anti-Rho también es positivo. Bueno, otra serie de anticuerpos o datos inmunológicos como complemento bajo, la fracción C4 baja y las crioglobulinas positivas se encuentran en porcentajes menores, pero significativos. El diagnóstico definitivo del síndrome de Sjögren, además de los elementos clínicos y de laboratorio y de imágenes que hemos mencionado, se puede hacer con la biopsia de glándulas salivales menores, que se hace con una pequeña biopsia en el labio inferior, que sea macroscópicamente normal, y lo que se busca es encontrar una cialodenitis crónica. Las indicaciones es confirmar la sospecha de síndrome de Sjögren cuando no es tan contundente o hay cierta duda en el diagnóstico, y excluir otras condiciones que pueden causar serostomía y o agrandamiento parotidio. Cuando los pacientes tienen una inmunoglobulina G, una hipergamaglobulinemia que es policlonal, que es muy frecuente en el síndrome y enfermedad de Sjögren, mayor a alrededor de 1,5 gramos, esto predice una biopsia positiva con una alta especificidad, pero con una relativamente baja sensibilidad. Esta biopsia salival lo que va a mostrar cuando es positiva es un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos T de CD4, CD8 y por linfocitos B, y se define como una cialodenitis linfocítica focal. Hay ciertos scores que utilizan los anatomopatólogos para definir esta cialodenitis linfocítica focal, que confirma la presencia de Sjögren. Repito que no siempre es necesario hacer esta biopsia, pero en el caso de hacerla es una biopsia menor, con una incisión muy pequeñita en el labio inferior que no trae complicaciones. En esta foto vemos entonces la biopsia, ahí se ven los acinos de las glándulas salivares rodeados por un infiltrado inflamatorio mononuclear que cumple los requisitos para diagnosticar una cialodenitis crónica focal. Como hemos mencionado anteriormente, se han establecido criterios de clasificación, los más recientes son del Consenso Americano-Europeo. Ahí están las preguntas que tenemos que hacer en la anamnesis acerca de los síntomas oculares, de los síntomas orales, la prueba de Schirmer o de Rosa de Bengala, o eventualmente el Clínex de la lágrima, la biopsia del labio cuando es anormal, el flujo salival no estimulado menor a 1,5 mililitros en 15 minutos, y los autoanticuerpos anti-Rho o anti-La o ambos. Hay algunas exclusiones, como ven allí, pacientes que han sido irradiados, que tienen hepatitis C, que tienen SIDA, que han tenido o tienen sarcoidosis, etc. Con 4 criterios o más de los que se mencionan en esta diapositiva, se puede establecer el diagnóstico de síndrome de Sjögren. Una vez entonces hecho el diagnóstico de síndrome de Sjögren, tenemos que ver si se trata de un síndrome de Sjögren primario, o sea, enfermedad de Sjögren, o es un síndrome de Sjögren secundario. Como ya mencionamos, el síndrome de Sjögren primario es aquel que no tiene otra enfermedad del tejido conectivo o enfermedad autoinmune asociada, y tiene 4 de los 6 criterios, incluyendo la biopsia o los anticuerpos, o 3 de los últimos 4 criterios. El síndrome de Sjögren secundario tiene una enfermedad del tejido conectivo asociada, y además de eso tiene síntomas de sequedad ocular y oral, más 2 de los siguientes 3 criterios: signos oculares, biopsia positiva o pruebas de función salivar anormal. Estos criterios primario y secundario se basan en los criterios anteriormente mencionados americano-europeos. Hemos mencionado que el síndrome de Sjögren, tanto primario como secundario, puede tener manifestaciones sistémicas que además pueden ser múltiples. Fíjense en esta tabla la cantidad de manifestaciones en distintos tejidos y órganos que puede tener el síndrome de Sjögren: en piel, en articulaciones, pulmones, cardiovasculares, hígado, páncreas, nefrourológicas, nervios periféricos, sistema nervioso central, tiroides y hematológicos. Ahí están los porcentajes respectivos de cada una de estas manifestaciones,
Ustedes verán que algunas son más frecuentes que otras. Bueno, y por supuesto no tienen que estar todas juntas, pero a veces tienen más de uno de estos tejidos afectados. Tomando en cuenta las manifestaciones neurológicas, en particular las manifestaciones a nivel del sistema nervioso periférico son relativamente frecuentes. Y fíjense que pueden dar varios tipos de neuropatía periférica. Lo más frecuente es que sea una neuropatía sensitiva manifestada por ataxia. Los pacientes refieren parestesias y compromiso de nervios sensitivos profundos sin tener afección motora. También es bastante frecuente la neuropatía sensitiva dolorosa, donde además de tener parestesias tienen disestesias dolorosas. Luego la mononeuritis múltiple en general se presenta cuando se asocia con vasculitis. Puede haber neuropatía del trigémino, neuropatías craneales múltiples, radiculopatías y neuropatías autonómicas. Las manifestaciones del sistema nervioso central son menos frecuentes que las del periférico, pero pueden dar varios tipos de síndromes. Pueden ser estos síndromes de tipo focal, como síndrome cerebeloso, déficit motor, convulsiones. También pueden ser difusas, trastornos psiquiátricos, encefalopatía, trastornos cognitivos. Y el síndrome de Sjögren es una de las causas de meningitis de tipo aséptica, o sea, líquido claro, linfocitarias de tipo subaguda, y también puede asociarse con casos de mielitis transversa aguda autoinmune. Fíjense, acá tenemos fotos de manifestaciones cutáneas que pueden ser o no vasculíticas, pero la mayoría de las veces se asocian a vasculitis y puede dar entonces púrpura, lesiones urticarianas, úlceras, y generalmente al afectar los miembros inferiores, como se ven en estas fotos. Las vasculitis habitualmente asociadas al Sjögren son de vasos pequeños y generalmente en la histología encontramos una vasculitis de tipo leucocitoplástica. Puede asociarse, como dijimos, a la presencia de crioglobulinas y a una crioglobulinemia con vasculitis, y también puede dar vasculitis urticariana. Menos frecuentemente el síndrome de Sjögren se asocia a vasculitis de vasos medianos, del tipo de la poliarteritis nodosa, pero la verdad que esto es mucho menos frecuente que la vasculitis de vasos pequeños cutáneos. Como hemos mencionado, dentro de las manifestaciones cutáneas hay lesiones que no son vasculíticas, su sustrato histopatológico no es vasculítico. Por ejemplo, hay lesiones llamadas de eritema anular, que son lesiones cutáneas policíclicas, fotosensibles, asociadas a anti-Rho positivos, son bastante parecidas a las del lupus cutáneo subagudo, variedad anular. El Sjögren es causa de eritema nodoso, de algunas formas de paniculitis granulomatosa, puede dar livedo reticularis, vitiligo, líquen y granulomas anulares. Las manifestaciones musculoesqueléticas en el síndrome de Sjögren son frecuentes. Fíjense que cerca de la mitad de los pacientes pueden tener dolores articulares, o sea, artralgias, con o sin artritis. Cuando da compromiso articular, generalmente es una artropatía simétrica no erosiva de articulaciones pequeñas, pero que puede acompañarse hasta en la mitad de los pacientes de factor reumatoideo positivo. En ese caso, por supuesto, plantea el diagnóstico diferencial de si el paciente tiene una artritis reumatoidea con un Sjögren secundario o todo es debido al síndrome de Sjögren. Las mialgias también son frecuentes, pueden ser no inflamatorias de tipo parecidas a las de la fibromialgia o realmente tener una miopatía inflamatoria similar a la polimiositis con aumento de las enzimas musculares. Dentro de las manifestaciones gastrointestinales, la disfagia, que es secundaria a la sequedad oral y eventualmente a la complicación con una candidiasis orofaringia, es bastante frecuente. La asociación con gastritis atrófica y la correspondiente aclorhidria y anemia perniciosa y la presencia de anticuerpos anticélulas parietales gástricas puede asociarse al Sjögren. Hay una asociación también con infección por el Helicobacter pylori y la posibilidad de desarrollar linfomas de tipo MALT, o sea, linfomas asociados a las mucosas, y asociarse con la enfermedad celíaca. Desde el punto de vista de las manifestaciones hepáticas, la asociación con cirrosis biliar primaria, en ese caso va a haber anticuerpos antimitocondriales positivos, y con hepatitis crónica activa.
Y con respecto al páncreas, puede el síndrome de Sjögren asociarse o configurar una pancreatitis de tipo autoinmune. Son importantes las manifestaciones geniturinarias, sobre todo en la mujer. La dispareunia, secundaria a sequedad vaginal y eventualmente a la sobreinfección bacteriana o por cándida es frecuente. También la amenorrea, menos frecuente es la metrorragia y puede asociarse con la llamada cistitis intersticial, que son inflamaciones crónicas de la pared de la vejiga en ausencia de infección y que se presenta con síntomas urinarios bajos como disuria, polaquiuria, urgencia miccional y nocturia. Hay que recordar, y es muy importante, que las mujeres embarazadas con anti-RO y síndrome de Sjögren, pero es similar a lo que pasa en el lupus eritematoso y mujeres embarazadas con anti-RO, tienen riesgo de tener sus neonatos, sus hijos, con lupus neonatal. Y la principal complicación del lupus neonatal es el bloqueo auriculoventricular cardíaco congénito. Entonces hay que tener cuidado con las mujeres en edad fértil y si se embarazan y tienen síndrome de Sjögren y anti-RO positivo, estar preparados en el momento del parto para esa eventualidad. A nivel renal, lo más frecuente es que dé compromiso intersticial renal, o sea, nefritis intersticial, que puede a su vez manifestarse con acidosis tubular renal de tipo 1 o distal, o acidosis tubular renal de tipo 2 o proximal, que a su vez puede ser causa del llamado síndrome de Fanconi adquirido del adulto. Puede dar lugar a casos de hipocalemia, hipopotasemia y a diabetes insípida nefrogénica. Los pacientes con Sjögren también tienen predisposición a litiasis renal y con algo menos de frecuencia, pero también puede dar compromiso glomerular en forma de, sobre todo, de glomerulonefritis membranosa o membrano-proliferativa. Pero lo más frecuente en el Sjögren es el compromiso en forma de nefritis intersticial aguda o crónica. El compromiso respiratorio también es frecuente, fíjense, hasta en el 25% de los pacientes. Con mucha frecuencia es asintomático y es un hallazgo de estudios por imágenes, sobre todo de tomografía computada. Cuando se presenta con síntomas, los pacientes pueden referir disnea, tos seca, dolor torácico o tener hipertensión pulmonar. Desde el punto de vista histopatológico y en los estudios por imágenes, el patrón puede ser de una neumonía intersticial no específica, puede ser de una neumonía intersticial linfoide, que es una de las más características del síndrome de Sjögren, puede dar un patrón de neumonía organizativa o de pseudolinfoma. Aquí vemos un corte coronal de una tomografía computada de un paciente con neumonía intersticial linfoide, también conocida como LIP por las siglas en inglés, donde lo más característico, lo que les distingue, es la formación, acá señalada por las flechas, de múltiples quistes aéreos de paredes finas, que son distintos a las bullas, no son bullas de enfisema, de distintos tamaños, en este caso múltiples, no siempre son tienen tanta cantidad, y la neumonía intersticial linfoidea es una de las más características dentro del compromiso pulmonar del Sjögren. Es poco frecuente de ver esta entidad en otras situaciones que no sean Sjögren. Una de ellas puede ser la infección por HIV, pero en general la mayoría de las veces que vemos neumonía intersticial linfoide se trata de pacientes con síndrome o enfermedad de Sjögren. Y probablemente la complicación más grave de los pacientes con Sjögren, sobre todo el Sjögren primario, es el desarrollo de linfoma. Y los síndromes linfoproliferativos que pueden desarrollar son de distintos tipos. Puede ser un linfoma difuso de células grandes de fenotipo B, puede ser un linfoma folicular o pueden ser linfomas MALT. Con frecuencia son extranodales, linfoma en el pulmón, en la parótida o gastrointestinales. También puede haber situaciones que se parezcan al linfoma y que solo la histopatología lo diferencia de un verdadero linfoma al no tener monoclonalidad y en ese caso se denominan pseudolinfoma. Lo cierto es que la estimulación crónica inmunológica de los linfocitos B hacen que los pacientes con Sjögren, fíjense, tengan de 15 a 44 veces más riesgo que la población general.
que en general tiene que pasar bastantes años, no antes de 6-7 años, del diagnóstico de Sjögren para el desarrollo del linfoma. Hay algunos factores de riesgo o de mayor riesgo para que un paciente con Sjögren desarrolle un linfoma, que son los que se muestran aquí. Y bueno, siempre en el control periódico de los pacientes con Sjögren hay que estar atentos a la posibilidad de que desarrollen un síndrome linfoproliferativo. Hemos revisado aquí en esta clase las manifestaciones clínicas, la forma de hacer diagnóstico, los principales elementos del síndrome y la enfermedad de Sjögren, su distinción y las manifestaciones extraglandulares más frecuentes. Muchas gracias.